Jake LaMotta no era solo un boxeador. Era un salvaje, un criminal, un hombre sin control. La mafia lo manipuló, golpeó brutalmente a sus esposas, vivió convencido de haber matado a un hombre y escondió secretos tan oscuros que incluso Hollywood tuvo que suavizar su historia. Lo que no viste en Toro Salvaje es 1000 veces peor que lo que crees saber. Olvídate del héroe de la gran pantalla. Este hombre era un monstruo en la vida real. Desde niño, Jake era una máquina de violencia. Su padre, un inmigrante italiano en Nueva York, lo crió a golpes. Le tenía más miedo a su padre que a cualquier rival en el ring. Pero esa brutalidad no lo hizo débil. Lo convirtió en un animal. A los 8 años ya golpeaba a cualquiera por nada. Decía que si alguien hablaba cerca de él, asumía que se burlaban y les partía la cara. Su familia era tan pobre que su padre usaba su rabia para ganar dinero. Lo hacía pelear con otros niños del barrio mientras los adultos apostaban y lanzaban monedas. Lo obligaban a recibir golpes para que la familia pudiera pagar el alquiler. Imagínate lo que eso hace con la cabeza de un niño. Creció creyendo que el dolor era la única forma de sobrevivir. Cuando se mudó al Bronx, donde los chicos como él solo tenían 2 caminos, boxeo o crimen, él eligió ambos. A los 17 años, ya no era solo un peleador callejero. Era un criminal sin remordimientos. Una noche, planeó asaltar a un corredor de apuestas. Sabía que el tipo siempre llevaba dinero encima y no tenía intención de solo asustarlo. Agarró un tubo de plomo y lo esperó en la oscuridad. Cuando lo vio, lo atacó por la espalda con un golpe brutal en la cabeza. Pero el hombre no cayó. Jake perdió el control y lo golpeó una y otra vez hasta que el tipo quedó inmóvil en el suelo. Al día siguiente, los periódicos lo hicieron oficial. El hombre había muerto. Por 10 años, Jake vivió creyendo que había cometido un asesinato. En vez de sentir culpa, decía que solo estaba esperando a que el karma lo alcanzara. Pero el destino le tenía una sorpresa. Años después, tras una pelea, entró a su camerino y vio a un hombre entrar. Era el tipo que había atacado. Estaba vivo. No tenía idea de que el hombre al que venía a felicitar era el mismo que intentó matarlo una década atrás. Jake se quedó mudo, paralizado. Solo miró las cicatrices que le había dejado y no dijo una palabra. Esa no fue su única conexión con el crimen. A los pocos meses, intentó robar una joyería y finalmente lo arrestaron. Lo enviaron a un reformatorio, donde, por primera vez en su vida, alguien intentó canalizar su violencia. Le enseñaron a boxear. Y vaya que aprendió. Al salir, se convirtió en un peleador profesional con un récord imparable. Pero en el boxeo de los años 40, si no estabas con la mafia, no ibas a ningún lado. Jake se negó a obedecerlos. No aceptó arreglar peleas ni rendirse a sus reglas. Así que la mafia le hizo pagar el precio. Un día, tras 14 victorias seguidas, le llegó su castigo. En una pelea contra Jimmy Reeves, todos vieron que Jake había ganado. Menos los jueces. Reeves fue declarado ganador por decisión dividida y el estadio estalló en caos. Jake entendió el mensaje. O jugaba con la mafia o nunca llegaría a ser campeón. Pero resistió. Peleó contra Sugar Ray Robinson 6 veces y le quitó el invicto en su segunda pelea. Fue el único que logró vencerlo en esa época. Pero la mafia seguía bloqueando su acceso al título. Tenía que arrodillarse o ser olvidado. Y al final, cedió. Para obtener su oportunidad por el campeonato, aceptó perder a propósito una pelea contra Billy Fox. Pero el combate fue tan descaradamente falso que hasta el público se dio cuenta. Fox era tan malo que ni siquiera sabía fingir ganar. El escándalo fue tan grande que suspendieron a Jake y le quitaron el dinero. Pero su sacrificio funcionó. Por fin le dieron su pelea por el título mundial. Jake tenía su oportunidad por el título. Y no iba a desperdiciarla. En 1949, subió al ring contra el campeón francés Marcel Cerdan. Después de años de ser manipulado por la mafia, de perder peleas arregladas y de luchar contra todo el mundo del boxeo, Jake finalmente destruyó a su oponente y se convirtió en campeón mundial. Pero no todo salió como lo esperaba. Cerdan pidió una revancha inmediata. Jake estaba listo para volver a pelear, pero nunca lo haría. El francés tomó un avión para viajar a Estados Unidos y enfrentarlo por segunda vez. El avión nunca llegó. Se estrelló en medio del océano, matando a todos a bordo. El mayor rival de Jake desapareció de un momento a otro. El título era suyo sin discusión. Pero Jake nunca tuvo paz. Defendió su título contra Tiberio Mitri y Laurent Dauteuil. Casi perdió la segunda pelea. Dauteuil iba ganando en las tarjetas hasta el último round. Solo faltaban 13 segundos para el final cuando Jake, con su última energía,
Lo noqueó con un derechazo brutal. Y entonces llegó el combate que lo marcó para siempre. Su última batalla contra Sugar Ray Robinson. Era 1951, el día de San Valentín. El Madison Square Garden estaba lleno. Era la sexta vez que se enfrentaban. Esta vez, el título mundial estaba en juego. Jake era duro, pero Robinson era otra cosa. Un peleador técnico, rápido, con una precisión que parecía sobrehumana. Durante 12 asaltos, Jake recibió castigo como nunca en su vida. Golpe tras golpe, corte tras corte, sangre por todos lados. Pero no cayó. En el 12º round, Robinson le lanzó una combinación brutal. Jake, con la cara destrozada, sonrió y le dijo: «No puedes derribarme». Era verdad. Nunca cayó. Pero tampoco ganó. En el 13º round, el árbitro detuvo la pelea. No fue un combate. Fue una ejecución. La pelea fue bautizada como la masacre del día de San Valentín. Jake nunca volvió a ser el mismo. Intentó subir a la categoría de semipesados, pero su tiempo había pasado. Fue noqueado por primera vez en su carrera contra Danny Nardico. Siempre había dicho: «Ningún hijo de perra me ha tumbado». Ahora, hasta eso había perdido. Siguió peleando un poco más, pero su historia estaba escrita. En 1954, colgó los guantes con un récord de 83 victorias, 19 derrotas y 4 empates. Pero si crees que su violencia terminó ahí, estás muy equivocado. Jake dejó el boxeo, pero nunca dejó la violencia. Fuera del ring, era peor que adentro. Su vida personal era un desastre total. Se casó 7 veces. Y con cada esposa, la historia se repetía. Celos enfermizos, paranoia y brutales golpizas. Su esposa más famosa, Vicky, vivió un infierno con él. Una vez, Jake se convenció de que ella le era infiel con su mejor amigo. No tenía pruebas. No había visto nada. Pero eso no importaba. Llegó a casa. Le dio una paliza brutal a Vicky y luego se subió al auto para ir a buscar a su amigo. Lo encontró en su trabajo y lo molió a golpes sin decir una palabra. Vicky apenas podía moverse después de la golpiza. No podía abrir un ojo y tenía el rostro destrozado. Pero lo peor era que, después de cada ataque, Jake nunca se disculpaba. Siempre decía que la culpa era de ella. Años después, cuando le preguntaron si alguna vez había golpeado a sus esposas, no solo lo admitió, sino que lo justificó. Si las hubiera golpeado como debía, estarían muertas. Para él, pegarle a una mujer no era violencia, era corregirlas. Pero lo que hizo con Vicky no fue ni de cerca lo peor. Un día, estaba borracho, perdió el control. Le pegó tan fuerte que ella quedó inconsciente en el suelo. Cuando despertó, su primera reacción no fue miedo ni arrepentimiento. Ni siquiera revisó si su esposa seguía viva. Lo primero que pensó fue: ¿cómo escondo el cuerpo? Sí, consideró tirarla a un río para evitar problemas con la policía. Solo cuando ella se movió, se dio cuenta de que no la había matado. ¿Y sabes qué hizo después? Nada. Se sirvió otro trago y se fue a dormir. Pero no solo golpeaba, también violaba. En su propio libro, escribió con total normalidad cómo abusaba de las mujeres. Según él, si una mujer decía que no, solo hacía falta un empujón extra. Para él, las mujeres se hacían las difíciles, pero en realidad querían. Nunca pagó por esos crímenes. Nunca fue castigado. Pero un día, su suerte se acabó. Después de su retiro, Jake abrió un club nocturno en Miami. Un lugar lleno de prostitución y delincuencia. La policía lo vigilaba de cerca, pero no tenían pruebas para arrestarlo. Hasta que cometió un error fatal. Un día, los agentes descubrieron que en su club estaba explotando a una menor de 14 años. Lo arrestaron y lo condenaron a 6 meses de trabajo forzado en una cadena de presos. 6 miserables meses. Pero cuando salió, no tenía nada. Su carrera había terminado. Sus negocios se habían desplomado. Nadie lo respetaba. Intentó hacer de todo para ganar dinero. Se metió en el cine. Hizo un par de películas mediocres y hasta intentó ser comediante de stand-up. Pero nadie quería verlo. El legendario Jake LaMotta, el hombre que alguna vez había dominado el ring, ahora era una sombra patética de lo que fue. Y entonces, tuvo una idea. Si la gente ya no lo quería ver boxear, quizás querrían escuchar su historia. Escribió su autobiografía, Toro Salvaje. Un libro donde no escondió nada. Habló de sus peleas, sus crímenes, sus abusos. Lo contó todo. Y ese libro cambió su vida. Un director llamado Martin Scorsese leyó su historia y decidió convertirla en una película.
El resultado fue una de las películas más crudas y brutales de la historia del cine. Robert De Niro se metió en la piel de Jake LaMotta, y lo hizo tan bien que ganó un Oscar por su actuación. Pero aquí está lo más increíble. Jake no se enojó por cómo lo retrataron en la película. Al contrario, cuando la vio por primera vez, solo dijo una cosa: sí, era un bastardo. Así era yo. Para muchos, esa fue la única vez que mostró un poco de arrepentimiento. Pero, ¿realmente lo sentía? Porque aunque en sus últimos años intentó mostrarse como un hombre cambiado, nunca dejó de hablar de su pasado con una especie de orgullo extraño. Nunca le pidió perdón a sus víctimas. Nunca intentó reparar el daño. Solo aceptó quién era. Un hombre que pasó toda su vida peleando. Contra otros, contra el mundo y contra sí mismo. Jake pasó el resto de su vida intentando aprovechar la fama que le dio la película, pero la realidad es que nunca dejó de ser el mismo hombre violento y narcisista de siempre. Dijo en varias entrevistas que la película había cambiado su vida, pero en el fondo, sabía que nunca había cambiado, porque aunque en público decía que lamentaba lo que había hecho, nunca se molestó en pedirle perdón a las personas a las que había destruido. Ni a Vicky, ni a sus otros 6 matrimonios, ni a las mujeres que golpeó, ni a la menor de 14 años que explotó en su club nocturno. Nada, porque la verdad es que Jake nunca vio lo que hizo como algo malo. En su mente, siempre tuvo una excusa para todo. Así era la vida en esos tiempos. Yo solo reaccionaba a lo que los demás hacían. Si lo hubiera hecho en serio, estarían muertos. Para él, las únicas víctimas en su historia eran él mismo y su carrera. Y eso es lo más aterrador. Porque incluso cuando la gente intentaba ver su historia como una tragedia, como una historia de redención, Jake no veía las cosas así. Nunca se redimió. Nunca cambió. Solo envejeció. En los años siguientes, su salud comenzó a deteriorarse, pero vivió mucho más de lo que cualquiera habría esperado. Mientras la mayoría de los boxeadores de su época morían jóvenes o quedaban con el cerebro destrozado, Jake siguió viviendo hasta casi los 100 años. Al final, murió en 2017, a los 95 años. Y aquí viene la gran pregunta. Cuando alguien muere, la gente suele recordar sus mejores momentos. Pero con Jake, ¿realmente hay algo bueno que recordar? ¿Podemos separar al boxeador del hombre? ¿Podemos admirar a alguien por lo que hizo dentro del ring cuando fuera de él era un monstruo? Sí, fue campeón. Sí, peleó con algunos de los mejores de la historia. Sí, su historia inspiró una de las mejores películas de todos los tiempos. Pero también fue abusador, violador, criminal, mafioso y un hombre sin piedad. Y lo peor de todo es que nunca mostró verdadero arrepentimiento. Nunca buscó la redención. Nunca trató de compensar a las personas que lastimó. Nunca se preocupó por dejar un legado positivo. Simplemente vivió su vida y la terminó, sin mirar atrás. Y ahora la pregunta es tuya. ¿Se puede separar al peleador del hombre? ¿Podemos respetar sus logros sin olvidar sus crímenes? Déjalo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Y antes de irte, si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo video.